presentado por la doctora Cecilia Pereira, residente de tercer año del servicio, que nos va a contar sobre un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Así que Cecilia, cuando quieras, podés empezar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre, como bien dijo la doctora, es Cecilia Pereira y soy residente de tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Ramos Mejía. En el día de hoy vamos a presentar un caso clínico de un paciente masculino de 46 años que tenía como factores de riesgo cardiovascular, género, extabaquista, es diabético tipo 2 no insulino requiriente de reciente diagnóstico. Como antecedentes cardiovasculares, tenía diagnóstico ya realizado de una miocardiopatía dilatada de FEI severa biventricular. Esto se había realizado en febrero del año 2020 y tenía un seguimiento parcial en el Hospital Pena. También al momento de ingreso nos trajo un Holter de 24 horas con evidencia de un ritmo sinusal, una frecuencia media de 78 latidos por minuto, con múltiples extrasístoles ventriculares, un total de 3.010 latidos. No se registraron durante toda esta prueba extrasístoles supraventriculares ni pausas significativas. Hasta ese momento se encontraba en tratamiento con enalapril 2,5 miligramos cada 12 horas, carvedilol 6,25 miligramos cada 12 y furosemida 40 miligramos día. El paciente, lo que refiere al ingreso, es posterior al diagnóstico de su miocardiopatía dilatada, permanecer en una disnea en clase funcional 2, que fue progresando en el último tiempo, aproximadamente un mes previo al momento de la internación, y es por eso el motivo por el cual consulta a la guardia externa de nuestro hospital el día 24 del 10, para internarse posteriormente en el servicio de cardiología. Al momento del interrogatorio dirigido, el paciente tenía fiebre, transgresión alimentaria o haber abandonado la medicación habitual que venía llevando hasta ese momento, y tenía un primer hisopado para COVID que fue negativo. En cuanto al examen físico, el paciente presentaba una tensión arterial de 130/70, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una saturación de oxígeno del 98% y una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Como positivo al examen físico, una regular mecánica por taquipnea y se ocultaban crepitantes bilaterales hasta campo medio. Tenía una tolerancia parcial del decúbito, con evidencia de una ingurgitación yugular 2/3, sin colapso inspiratorio, un reflujo hepatoyugular positivo y una leve hepatomegalia dolorosa. Tenía unos edemas 2/6 bilateral infrapatelares y un peso al ingreso de 83 kilogramos 500. En cuanto al laboratorio, como positivo al ingreso tenía una glucemia de 126, un deterioro de su función renal con una urea de 96 y una creatinina de 1,7, un sodio de 132 que se interpretó dilucional secundario a su cuadro de insuficiencia cardíaca, y una alteración de su hepatograma con ascenso de la bilirrubina total, con un valor de 3,02, que fue a predominio directa con un valor de 1,7, una leve alteración del coagulograma, y un estado de hipoalbuminemia con un valor de 2,8, con un ProNP de 13.924. En cuanto al electrocardiograma, presentaba un ritmo sinusal a 60 latidos por minuto, con un eje en más 10 grados de rotación antihoraria, agrandamiento auricular izquierdo, un trastorno de la conducción interventricular, sobrecarga del ventrículo derecho, y un trastorno secundario de la repolarización ventricular por T negativas en D2, de 13 ABF y de B3 AB6 con un QT de 0,44. Este es uno de los primeros estudios que se le realizó a nuestro paciente, es el primer ecocardiograma que se realizó el día 26 del 10. En este estudio lo que se puede evidenciar es, en esta vista apical 4 cámaras, un BI severamente dilatado, con un deterioro severo de su función, una quinesia septal de base a punta, una hipoquinesia severa difusa, una dilatación de ambas aurículas, y sí se puede evidenciar, que llamó mucho la atención, la evidencia de 2 imágenes compatibles con trombo, próximas a la región apical, y un trombo que está adherido a la válvula tricúspide, que se puede visualizar cómo moviliza. El paciente fue teniendo ecocardiogramas control, justamente para evaluar principalmente el tamaño de los trombos. Él, posteriormente a este diagnóstico, inicia inmediatamente tratamiento anticoagulante, en primera instancia con enoxaparina, y se fueron haciendo, como dije previamente, ecocardiogramas control. Este es un segundo ecocardio que se realiza en el día 16 del 11, donde si bien previamente habíamos dicho que tenía una FEI severa, esto permanece igual, no hubo cambios en cuanto a esto, pero sí se pudo evidenciar una disminución en cuanto al tamaño de los trombos, y que este trombo, que se encontraba adherido a la válvula tricúspide,
permanece ahí. Y también lo que se le realizó en este segundo estudio es un strain con un valor de -1, con una evidencia de un deterioro de la distorsión de fibra, sobre todo a nivel septal basal, ínfero-basal, póstero-basal y látero-basal. Este es el informe de lo que habíamos mencionado previamente. También se constató una disfunción severa de la función del ventrículo derecho con una TAPSE de 2 y una insuficiencia mitral moderada funcional, una PSAP de entre 50 y 55, una vena cava inferior dilatada y no tenía derrame pericárdico en ese momento. Se estimó una FEI de aproximadamente 10. Luego se le realizó una perfusión miocárdica SPECT en reposo, donde acá lo que se puede evidenciar es una hipocaptación del radio tasador a nivel de la cara inferior del ventrículo izquierdo, tanto a nivel basal, medio ventricular como apical. En el gatillado, lo que podemos evidenciar es una hipoquinesia severa global, se estimó más o menos una FEI del 8%, y en la conclusión podemos evidenciar una fibrosis a nivel de cara inferior. También a este paciente lo que se le pudo realizar fue, esto es el informe del SPECT que mencionamos recién, se le hizo una cinecoronariografía, donde se evidenciaban arterias coronarias normales y la arteria circunfleja era dominante. Posteriormente se le pudo realizar una resonancia magnética cardíaca. Acá lo que estamos evidenciando es la secuencia de cine en diferentes cortes, que nos permite estimar una función sistólica con severo deterioro, una hipoquinesia global severa, y se siguen visualizando los trombos tanto en cavidad ventricular izquierda como derecha. Acá tenemos una secuencia de T2 STIR, donde se pueden evidenciar dos imágenes hiperintensas que no captan contraste en la perfusión y que no realzan, justamente compatibles con trombo agudo. Y por último tenemos la secuencia del realce tardío, que fue negativa. Esto es el informe de la RESO, informaba una miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica, sin secuela de infarto, con deterioro severo de la función biventricular, imágenes compatibles intracavitarias en ambos ventrículos y orejuela derecha, que presentan comportamiento de trombo agudo, una dilatación severa de la aurícula izquierda y moderada a severa de la derecha, insuficiencia mitral funcional de grado moderado y un derrame pericárdico leve. En cuanto a la evolución del paciente, él mismo realizó un balance negativo durante toda su internación y se fue titulando de manera paulatina la medicación para su insuficiencia cardíaca, que lo fue tolerando de manera adecuada. Lo que sí, hubo inicialmente una mejoría parcial de su sintomatología, pero posteriormente esta continuaba afectando su internación, su calidad de vida, digamos, en la internación. Inmediatamente, como habíamos dicho antes, al momento del diagnóstico de los trombos, queda en seguimiento por el servicio de hematología para iniciar por un lado el tratamiento anticoagulante y posteriormente para evaluar si existía algún tipo de patología que pudiese llegar a estar predisponiendo la formación de los trombos. El paciente durante su evolución intercurre inicialmente el día 27 del 10 con una trombosis venosa profunda en vena poplitea y plexo sóleo gemelar izquierdo, y posteriormente vuelve a intercurrir el día 8 del 11 con una trombosis venosa profunda aguda o subaguda a nivel popliteo y tibio peroneo bilateral y femoral distal derecho. Durante su internación también presenta un traumatismo cráneoencefálico sin pérdida. En ese momento es que se le hace un tomo de encéfalo y se evidencia una imagen focal hipodensa córtico-subcortical ubicada en la región parietal izquierda y se descartaron sangrados agudos, y un ataque de tórax que evidenció un defecto de relleno en el origen de la rama lobar inferior izquierda, compatible con un trombo intraluminal. Como dijimos previamente, siempre tuvo un seguimiento por el servicio de hematología. La realidad es que el servicio nos proponía suspenderle la anticoagulación y nosotros, evaluando el riesgo-beneficio, decidimos no interrumpirlo, ya que ellos lo que nos decían es que solo suspendiendo ese tratamiento podrían llegar a un diagnóstico específico en el caso de que existiese alguna patología causante de los múltiples trombos del paciente. Lo que sí se fue ajustando continuamente el tratamiento anticoagulante con dosaje de antifactor 10. También estuvo en seguimiento por reumatología,
se dosaron anticuerpos antifosfolipídicos que fueron negativos, un colagenograma que era normal, una proteinuria de 24 horas y orina completa que también eran normales. Fue evaluado por el servicio de endocrinología con evaluación de su perfil tiroideo que también era normal, y se le solicitaron serologías para hepatitis, HIV y Chagas que también fueron negativas. Se concluye el diagnóstico de este paciente como una insuficiencia cardíaca global de fe y severa biventricular de etiología idiopática, que inicialmente estaba descompensada por falta de tratamiento óptimo, y como habíamos mencionado previamente, si bien el paciente toleró bien la titulación de la medicación, persistía con una disnea en clase funcional 3, por eso se decidió el día 11 del 12 realizar un pulso de levosimendan con carga y mantenimiento, el cual toleró bien, y posterior a eso se terminó de titular la medicación restante para su insuficiencia cardíaca, como sacubitril, valsartán y valbradina. Posterior a eso el paciente se hace una comunicación o un contacto con él para que permanezca en servicio con el Hospital del Cruce, que es actualmente con el centro en el cual se encuentra en contacto, más allá de venir a los controles con nosotros de insuficiencia cardíaca. Así que bueno, todavía el paciente se encuentra en seguimiento, la realidad es que está muy bien, está en clase funcional 1, está constantemente en contacto con nosotros, y se fue en ese momento con un peso al alta de 67.500. Si bien nuestro paciente no cumple con las características de una insuficiencia cardíaca avanzada, nos pareció una buena oportunidad para hacer una revisión sobre el tema. Como generalidades, la insuficiencia cardíaca es una pandemia y su prevalencia se encuentra en continuo aumento. Existen aproximadamente 26 millones de personas afectadas a nivel mundial, y la insuficiencia cardíaca avanzada representa la fase terminal de la enfermedad y constituye entre un 1 a un 10% del total de la población con insuficiencia cardíaca, lo cual se encuentra en aumento, y esto está relacionado con un mejor tratamiento y un aumento de la supervivencia. Es importante mencionar que este cuadro de insuficiencia cardíaca se puede dar tanto en pacientes con función ventricular reducida o preservada, siendo el primer grupo aquellos que evolucionan con un peor pronóstico. En cuanto a los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, que los últimos publicados fueron en el 2018, es importante que para arribar al diagnóstico se cumplan los 4 criterios, dentro de los cuales tenemos una persistencia de los síntomas de insuficiencia cardíaca, en clase funcional 3 o 4, un deterioro de la función sistólica con una FEI menor al 30%, deterioro de la función ventricular derecha, valvulopatías que no pueden ser corregidas de manera quirúrgica, anormalidades congénitas, persistencia de valores elevados de BNP, pro-BNP, y datos de severa disfunción diastólica o alteraciones estructurales del ventrículo izquierdo. Por otro lado, episodios de congestión pulmonar o congestión sistémica, con requerimiento de altas dosis de diuréticos endovenosos o combinación de diferentes diuréticos, o episodios de arritmias ventriculares malignas que causen una hospitalización en más de una oportunidad en los últimos 12 meses, y una severa incapacidad para realizar la prueba de la caminata de 6 minutos con un valor menor a 300 metros. Estos pacientes, si bien uno puede iniciarle tratamiento de insuficiencia cardíaca convencional, digamos, tanto farmacológico como dispositivo, ya sea Resincro o CDI, que están avalados por las grandes guías, son pacientes a los cuales este tratamiento les resulta insuficiente, entonces es necesario pensar en terapias avanzadas. Entre ellas tenemos las estrategias quirúrgicas como el trasplante cardíaco, que es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes, siempre y cuando no tengan contraindicaciones, la asistencia ventricular implantable a través de los diferentes dispositivos que pueden utilizarse hacia largo plazo o corto plazo, dependiendo del pronóstico del paciente, y por último, no menos válido, los cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida en el estadio terminal de la enfermedad. Algo importante al momento de poder de seleccionar a aquellos pacientes que pueden ser derivados y conectados con un centro que les pueda brindar la posibilidad de iniciar con estas terapias avanzadas, son todos aquellos pacientes menores de 75 años, en los cuales uno puede evaluar si presentan algún tipo de comorbilidad que le reduzca la expectativa de vida por debajo de 1 año. En el caso de ser así, estos pacientes pueden ser manejados en un centro
local de insuficiencia cardíaca y una reevaluación periódica cada 3 a 6 meses. En el caso de que los pacientes no lo presenten, si son pacientes con diagnóstico de ICE avanzada, a pesar del tratamiento médico óptimo y los dispositivos que mencionamos previamente, pueden ser remitidos a un centro especialista en insuficiencia cardíaca avanzada. Si presentan una clase funcional 2 o algunas de las siguientes características, es decir, uso previo de inotrópicos, una FEI menor al 20%, intolerancia de beta bloqueantes, o IECAS o ARA2, hiponatremia, más de una admisión hospitalaria en los últimos 12 meses, una presión arterial sistólica menor a 90, un empeoramiento de la función renal, un empeoramiento de la función hepática, una hemoglobina menor a 12, arritmias ventriculares frecuentes o choques de CDI, o persistencia de congestión con incremento de la dosis de diuréticos requerida. En este caso, los pacientes pueden ser derivados de manera oportuna a un centro especialista en insuficiencia cardíaca, y en caso de no presentarse ninguna de las características previas, puede ser manejado en un centro local de insuficiencia cardíaca y ser reevaluado de manera periódica. Algo que me parece también importante es repasar que aquellos pacientes que pueden ser considerados para trasplante son aquellos pacientes que se encuentran con insuficiencia cardíaca terminal, con síntomas graves, mal pronóstico y sin otras opciones de tratamiento, pacientes que estén motivados, bien informados y emocionalmente estables, y aquellos pacientes que sean capaces de cumplir con los cuidados intensivos posoperatorios. Y va a estar contraindicado en aquellos pacientes con infección activa, enfermedad arterial periférica o cerebrovascular severa, pacientes con hipertensión pulmonar irreversible, aquellos pacientes con cáncer, disfunción renal irreversible, con un clearance menor a 30 mililitros por minuto, pacientes con daño multiorgánico, pacientes que tengan serias comorbilidades que le reduzcan su expectativa de vida por debajo de 1 año, pacientes que pre-trasplante presenten un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos metro cuadrado, pacientes que estén en consumo activo de alcohol o drogas, y pacientes que no tengan el apoyo psicosocial suficiente. Algo que nosotros hicimos con este paciente y que me parecía importante volver a traer acá a este Ateneo es la utilización del levosimendan como pulsos intermitentes. Uno de los primeros estudios fue el LevoRep, que se publicó en el año 2014. Este ensayo era prospectivo, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, y tenía como objetivo determinar si el tratamiento ambulatorio intermitente con levosimendan mejoraba la capacidad funcional, la calidad de vida y la supervivencia con tiempo libre de eventos en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada. La población que se incluyó fueron 120 pacientes, de los cuales fueron aleatorizados en una relación 1 a 1, 63 formaron parte del grupo de levosimendan y 57 del grupo placebo. Los pacientes del grupo de levosimendan recibían un pulso con una dosis de 2 microgramos kilo minuto cada 2 semanas durante 6 horas. Los criterios de inclusión fueron la clase funcional 3 o 4, tratamiento médico óptimo, una FEI menor al 35% y un test de la caminata menor a 350 metros. Y los criterios de exclusión eran una tensión arterial sistémica menor a 100, potasio menor a 3,5 o mayor a 5,5 milimoles por litro, y un clearance menor a 30 mililitros kilogramo metro cuadrado. El punto final primario fue evaluar si se podía evidenciar entre estos grupos una diferencia estadísticamente significativa en el test de la caminata de los 6 minutos, o una mejoría en el score de Kansas entre ambos grupos. Esto fue evaluado a las 8 semanas y a las 24 semanas, sin existir una diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Por lo tanto, la diferencia no fue significativa y no se cumplió, no se llevó a un buen resultado en cuanto al punto final primario. El punto final secundario lo que evaluaba era el tiempo libre de eventos en relación a los pacientes que habían recibido levosimendan y placebo, sin haber una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Lo que sí se pudo observar es una disminución del 30% de los niveles de BNP-proBNP en los pacientes que habían sido formado parte del grupo de levosimendan para la 8ª semana, con una diferencia estadísticamente significativa con respecto al grupo placebo,
pero no fue una diferencia estadísticamente significativa que se mantuvo en el tiempo. Otro estudio relacionado al levosimendan es el Lionheart, que es un estudio también de características multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, controlado con placebo, que evalúa la eficacia y la seguridad de administrar dosis intermitentes endovenosas de pulsos de levosimendan, en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada de manejo ambulatorio. La población incluida eran 69 pacientes que fueron aleatorizados en una relación 2:1, 48 pacientes formaron parte del grupo del levosimendan y 21 del grupo placebo. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con una FEI menor al 35%, evaluado en los 6 meses previos, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada. Estos pacientes recibían un pulso de levosimendan cada 2 semanas, una dosis de 2 microgramos kilo minuto, y tuvieron un seguimiento total de aproximadamente 12 semanas, un total de 6 pulsos fueron los que estos pacientes recibieron, con un monitoreo hemodinámico no invasivo previo y post administración del pulso. El punto final primario estaba relacionado con los niveles de BNP-proBNP, donde hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, con una reducción de los niveles de proBNP dosada en los pacientes que habían recibido los pulsos de levosimendan, y el punto final secundario estaba relacionado con las muertes por todas las causas, el requerimiento de trasplante o de dispositivos de asistencia ventricular, y las hospitalizaciones ya sean por causas de insuficiencia cardíaca o por cualquier causa cardiovascular. Y es en estos dos últimos donde existió una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Algo también importante es que los efectos adversos fueron iguales, sin una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que recibieron y los que no recibieron levosimendan. Y algo que nuestro paciente no recibió durante su estadía en la sala, pero que me parece que es importante remarcar porque podría mejorar un poco la calidad de vida de nuestros pacientes, es la administración del hierro endovenoso. Para eso citar uno de los tantos estudios, que es el CONFIRM-HF. Este también es un ensayo multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo, que tenía como objetivo evaluar los beneficios y la seguridad de la terapia de administrar un hierro endovenoso a largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca y deficiencia de hierro. La población incluida fueron 304 pacientes, aleatorizados en una relación 1:1, 152 utilizaron solución de carboximaltosa y 152 formaron parte del grupo placebo. Los criterios de inclusión eran pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-3, una FEI menor al 45%, péptidos natriúricos elevados, déficit de hierro definido como niveles de ferritina sérica menor a 100 nanogramos mililitro, o entre 100 y 300 nanogramos mililitro, con una saturación de transferrina menor al 20%, y una hemoglobina menor a 15 gramos decilitro. El punto final primario eran los cambios en la distancia recorrida en la caminata de 6 minutos, donde lo que se puede evidenciar es que existe una diferencia estadísticamente significativa a partir de la semana 24 del seguimiento, del total de semanas que fueron 52, y el punto final secundario está relacionado por un lado con la evaluación global del paciente, el cambio en la clase funcional, y también se evaluaron los scores de fatiga y el score de calidad de vida a través del score de Kansas, en los cuales hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Es por eso también que el tratamiento con hierro endovenoso se asoció a una reducción significativa del riesgo de hospitalización debido al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y por último, algo que me parece importante, que si bien nosotros no somos un centro capaz de brindarle las terapias avanzadas a este tipo de pacientes, sí podemos llegar a generar estas unidades de insuficiencia cardíaca multidisciplinar, que se basa en un modelo organizativo asistencial, en donde el paciente cobra protagonismo y se vuelve copartícipe de su enfermedad. Esto lo que va a hacer es permitir un seguimiento estructurado, mejorando la educación del paciente, permitiendo así la optimización y la adherencia al tratamiento, un apoyo psicosocial que tiene que ser evaluado de manera constante y priorizar las medidas de autocuidado.
Los objetivos de las unidades de insuficiencia cardíaca son, por un lado, aumentar el conocimiento de la enfermedad y la adherencia del tratamiento. Por otro lado, mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, disminuir la mortalidad, disminuir los reingresos y visitas a urgencias, y reducir la estancia media de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Esto se basa en un nuevo modelo de asistencia en el manejo de la insuficiencia cardíaca, que deja de ver a esta patología como una patología aguda, sino que se basa más bien en la visión de una enfermedad crónica que puede tener etapas de descompensación, pero poder abordarlo de manera multidisciplinar. Y también algo muy importante en esta nueva visión es la educación y el rol que cumplen la gente de enfermería, que es muy importante y que tiene que ver con justamente no solo brindar lo asistencial al paciente, sino también formar parte de la educación y de esto que hablamos de que el paciente se vuelva copartícipe de su enfermedad. Estas unidades de insuficiencia cardíaca van a estar conformadas por pacientes justamente con insuficiencia cardíaca, y el coordinador de esta unidad va a ser el cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca el que cumpla ese rol. Por supuesto tiene que estar en un centro o en un espacio habilitado para tal función, y lo que mencionamos previamente, enfermería capacitada en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, y el rol importante que juegan en estas unidades de IC. Como conclusión, la organización de la asistencia debe permitir un seguimiento post-alta precoz del paciente, optimización del tratamiento, educación sanitaria y accesibilidad al sistema sanitario ante signos de descompensación, la participación de otros profesionales y el abordaje multidisciplinar, enfocando la comorbilidad y los aspectos psicosociales, mejoran la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con IC. Y por último, mencionar el dilema ético que nos genera estos pacientes en este estadio terminal de su enfermedad, que no solamente tenemos que decidir nosotros, sino hacerlo de manera conjunta con el paciente, evaluando si tiene ganas de recibir un tratamiento agresivo, en caso de un paro cardiorrespiratorio, si quiere ser reanimado o no, y sobre todo preguntarle qué es lo que prefiere, si cantidad o calidad de vida, y en base a eso poder determinar cuál es el tratamiento más adecuado y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Cecilia, excelente. Excelente la presentación, muy lindo caso, así que supongo que todos pensamos lo mismo. Te vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar la discusión del caso, vamos a aprovechar que tenemos acá presente a nuestra amiga, la doctora Vanessa Gregorietti, que es subjefa de trasplante cardíaco en el Sanatorio Sagrado Corazón y coordina hipertensión pulmonar en el Hospital El Cruce. Así que, bueno, Vanessa, nos gustaría a todos escucharte a vos primero, tu opinión sobre el caso. Además, bueno, es un paciente que se derivó al hospital, no sé si vos llegaste a conocerlo. Bueno, entonces nos gustaría mucho que nos hables de este caso, sobre todo la etiología y la presencia de esta enfermedad tromboembólica asociada a insuficiencia cardíaca severa. Y bueno, y también me gustaría que nos cuentes un poco cuál es el estado actual del trasplante cardíaco en la Argentina y sobre todo ahora en el contexto de COVID, ¿no? Siempre fue tan difícil, calculamos que debe ser más, pero bueno, empecemos entonces con el caso. Bueno, primero lo felicito por, bueno, Ramos Mejía sigue haciendo punta siempre en la formación. Cecilia, excelente la presentación. Sí, me habían avisado que iban a presentar a Melgarejo. Yo hace poquito que me reincorporé al hospital, estuve de licencia, así que sí llegué a conocerlo justo porque me comentaron, y ahora quería corroborar si es el mismo Melgarejo que yo conozco. Le preguntaba por Cecilia por privado si era el mismo. Sí, es él. Pero tal cual. La realidad es, bueno, voy contestándote por punto, porque aprovecho, sí, yo justo estoy desde hace ya varios años, desde la Sociedad de Trasplante, manejando lo que es trasplante cardíaco en Argentina, desde la coordinación del INCUCAI. Lo cierto es que sí, sucedió que con la pandemia cayó, pero cayó en Argentina como en todos los lugares del mundo. Si bien los centros siguen activos, hay algo que es lógico, que al haber menos circulación hubieron menos donantes, con lo cual
ese es el primer punto vinculado a la pandemia. Y la otra realidad que también Cecilia lo explayó es el tema de las asistencias ventriculares. En Argentina, quizás este paciente, bueno, después surgió toda la información de los trombos, pero quizás cuando uno tomaba la parte inicial de la disfunción biventricular, la dificultad para poder sacarlo adelante, la necesidad de un pulso de levosimendan. Más allá de los resultados de los estudios, como bien mostró Cecilia, que quizás no son tan concluyentes, uno tiene mayor utilización de levosimendan en nuestro medio por la falta de posibilidad de asistir a los pacientes. Eso es una realidad. Entonces, quizás en otro contexto, un paciente de estas características, vuelvo a decir, obviando la parte de trombosis, uno lo hubiese asistido precozmente. Acá en nuestro país no es posible eso porque no hay una realidad económica para que eso suceda. Y en casi toda Latinoamérica, te diría, Chile está un poco mejor que nosotros, Brasil, pero el resto de Latinoamérica tiene la misma realidad. Así que sí, más o menos anualmente se trasplantan en Argentina entre 80 a 100 pacientes año. Esto no ha variado en la última década. Mejoró un poquito con la ley Justina, así que eso sí, por suerte sucedió, pero más o menos es eso. Y el año pasado se trasplantó un poquito menos, un 30, 40% menos, pero vinculado más que nada a la falta de donantes, no tanto a la inoperabilidad de los centros. Sigo. Creo que contesté todas las preguntas. No sé si me escucharon Sí, lo que dije. perfecto. Perfecto. Y con respecto al caso, a este paciente, sí. Me gustaría ver, veo que están colegas que están a cargo de las imágenes. ¿Podría ver la parte de el eco y resonancia? ¿Podrías poner de nuevo, Cecilia? Perfecto. Y aprovechar que alguno de los especialistas, a ver qué les parece a ellos, porque había algunas cosas que quería ver. Bueno, está muy bien estudiado, la verdad que está estudiado con absolutamente todo, y llegó al hospital, ahora estoy con el celular viendo la historia del hospital en paralelo. Así que... A ver, por ahí vi uno de sus ecocardiografistas y de... A ver. Hugo, ¿querés comentar el eco? Ah, ¿lo hiciste vos, Hugo? ¿Eso, Hugo? Hola. No sé. No, creo que no lo hice yo el caso pero lo acabo de ver y lo había comentado. Creo que lo hizo Mike, el estudio, me parece. El eco lo hizo Germán. Germán lo hizo. Germán Souto. ¿Está Germán ahí? Souto. Entonces, bueno, ¿por qué no lo dejamos a Germán entonces? A ver. Ahí está, dice Germán. Ahí está, dice. Germán, ¿quieres comentarlo? No sé. Germán, no sé si estará, ¿no escucha? Sí, está conectado. Está conectado. A ver, lo vamos a ver. No, si se acuerdan un poco bien. Mientras tanto, yo lo que quería comentar después lo hablará, sí. espero que hable Germán, ¿no? Porque lo hizo. La imagen que tiene en la tricúspide, ¿no? Bueno, ya todo en la tricúspide está perfectamente descrito todo lo que se veía, ¿no? Los trombos y la miocardiopatía dilatada con hipoquinesia difusa severa. Pero la imagen que tiene sobre la válvula tricúspide lineal, y uno puede pensar que es aleatorio con respecto al cuadro clínico, ¿no? Una imagen lineal que si no fuera por el resto de los trombos, si uno trata de ser unicista, habría que descartar que no fuera. La imagen sola podría corresponder a un fibroblastoma, ya lo había comentado Mike, lo habían comentado otras personas eso, pero es aleatorio. Lo más importante es la miocardiopatía dilatada severa y el severo deterioro de la función biventricular. Y la otra cosa que tiene un poco de hipertensión pulmonar, que puede ser
las hiperresistencias pulmonares pueden ser más altas, porque tiene tan severo el deterioro del ventrículo derecho que la presión pulmonar, creo que dijeron 55 milímetros de mercurio, puede corresponder con un volumen minuto tan bajo como tiene este paciente a una hiperresistencia más severa de lo que pensábamos. No sé si qué pensás vos, Vanessa, si ese pulmón no está ya deteriorado para un trasplante cardíaco solo. Claro, exactamente. Quería llegar a ese punto, que bueno, que lo nombró entre lo que son las contraindicaciones. Hay algunas cosas que uno no puede terminar de evaluar con un buen cateterismo derecho por los trombos, y lo otro es que cuando uno trata de ver en este tipo de pacientes, ya sea por FIC o por termodilución, es muy difícil, como bien decís vos, estimar realmente un gradiente transpulmonar en estos pacientes, porque muchas veces tampoco puede estimarse con certeza tanto la presión pulmonar como el índice cardíaco. Así que es todo un tema para nosotros, los que hacemos trasplante, definir realmente la candidatura de estos pacientes. Porque quizás no, cuando vos lo medís estrictamente por termodilución, como te decía, por FIC, sobre todo usamos más el FIC que la termodilución porque es un poquito menos engañoso cuando hay tanta disfunción tricuspidia y tanta rémora, pero sí, realmente es una dificultad, y son los pacientes que cuando uno los somete a trasplantes, porque quizás no encuentra tanto gradiente transpulmonar, fracasan. Porque lo ideal en este grupo de pacientes que tienen tanta disfunción es, bueno, obviamente, ya lo dijo Cecilia, que no se pudo evaluar bien la trombosis y la coagulopatía, porque no, y con muy buen grado nosotros estuvimos de acuerdo en no suspender la anticoagulación, obviamente, pero es una de las cosas que quedaría pendiente, definir ese tema. Y vuelvo a decir, en otro contexto uno asiste a este paciente no con una asistencia de corta duración, sino con asistencias más largas, cosa que le dé a ambos ventrículos el reposo necesario para quizá, porque es como cualquier patología, necesita un poco de reposo para poder ver si algo mejora, y en ese caso uno puede estimar verdaderamente el gradiente transpulmonar y definir la candidatura. Este paciente, por muchas cosas, como ya lo dijo la doctora, tiene varias cosas que hacen que en este momento no sea candidato a trasplante, hay que definir varios puntos antes, y bueno, y además tenemos la pandemia en el medio, pero sí me parecía importante recalcar esas cosas del eco, que aunque el eco está muy bien explicado y está muy bien hecho, no hay muchos estudios concluyentes, por eso terminaron con la resonancia, y por eso aún el cateterismo, te vuelvo a decir, no va a ser concluyente 100%, porque no tenemos un FIC y una termodilución muy buenas, y está tan dilatado y con tanta rémora que va a ser difícil medirlo. Yo te quería preguntar, en este paciente, si no tuviera otras contraindicaciones, con estas imágenes que vemos, y sospechando que las hiperresistencias pulmonares pueden ser muy altas, porque tiene, por un lado, el riesgo tromboembólico que debe tener, digamos, una hipertensión pulmonar relacionado con la parte de coagulopatía por la trombosis crónica repetitiva, más la insuficiencia cardíaca, o sea, tendría dos motivos de hiperresistencia. De ser así, y con la dificultad de evaluarlo, ¿sería de ser candidato a trasplante cardíaco o cardiopulmonar? Porque vos haces trasplante cardíaco, pero con una hiperresistencia pulmonar tan alta, ¿lo vas a tolerar después del ventrículo derecho recién implantado, o hay que hacer el trasplante en bloque? Esa sería una pregunta, no para este caso tal vez, pero para algún caso similar. Sí. Mira, justamente con las resistencias lo que se trató, bueno, como bien decís, si no llegara a la asistencia, volvemos a extrapolarnos de este caso, obviamente entendí bien tu pregunta, sí sería candidato a lo que es trasplante cardiopulmonar, porque los pacientes que mantienen las resistencias pulmonares elevadas son candidatos a bloque, como bien dijiste. Ahora sí te voy a poner en autos de la realidad de nuestro país. En nuestro país, voy a hacerles yo una pregunta a ustedes. La voy a agarrar, pobre Cecilia. ¿Cuántos trasplantes cardiopulmonar se hacen en Argentina por año?
Sabemos que se hacen entre 80 y 100 cardíacos. Dejemos la pandemia de lado. Esto te lo hago una pregunta de trasplantólogo a cardióloga residente joven, a ver qué piensan. No es evaluatoria, porque no tenés por qué saberlo. Seguramente se lo pregunta a Rita y tampoco lo sabe con toda su experiencia, o al jefe de ustedes, lo veo acá, pero no quiero nombrar. Te pregunto a vos porque, bueno, sos el objeto que apunta, pobre speaker. No, la realidad es que no sé cuántos se hacen, pero... ¿Cuántos crees? Sí. Y al 10, como mucho, en el año. Me imagino que son pocos. Bien. Por un lado, por el tema de los donantes, que escasean, no hay gente que done órganos, como que no se tiene todavía conciencia de eso. Y eso también condiciona a los pacientes que lo necesitan, entonces imagino que son pocos, anualmente son pocos los que se llevan a cabo. No, está excelente tu respuesta, pero es aún peor. ¿Sabes cuántos pacientes se trasplantan por año? 1, y en realidad vamos a 0.7, porque hubo años en que no se hizo trasplante cardiopulmonar. Porque la mantención, o sea, por eso te decía, te estoy haciendo una pregunta que sé que no me vas a poder responder, porque nadie lo puede imaginar, porque uno dice, bueno, si hacen 100 cardíacos, más o menos se deben hacer 10 cardiopulmonares. Esa es la lógica, más o menos, en el resto del mundo. Es muy difícil la mantención del donante, lo que nosotros le llamamos los trasplantólogos la procuración. Entonces, por eso uno trata, pero aún acá en Argentina, por eso el tratamiento de la hipertensión pulmonar de estos pacientes, que antiguamente a todos estos pacientes se lo trataban con bloque cardiopulmonar, se vio ahora que el trasplante bipulmonar es una alternativa. Hablo ahora de la hipertensión pulmonar pura, de grupo 1, no de este paciente que tiene una fracción de eyección deteriorada, que bien preguntó, creo que fue Miguel que hizo la pregunta, no me acuerdo, o Hugo. Lo cierto es, Hugo, ¿no? Sí, perdón. Sí. Lo cierto es que estos pacientes tienen muy pocas chances de trasplantarse, pobrecitos, y sí, la prioridad siempre la tienen los pediátricos, por suerte, para los bloques cardiopulmonar, para las cardiopatías congénitas. Así que sí, como mucho en la última década hubo años que se han hecho 2 y hasta 3, pero el promedio es un trasplante anual cardiopulmonar. Así que sí, uno tiene que tratar de evitar llegar a esa instancia, porque el cardiopulmonar... Y también hay otra realidad, me gusta mucho que también lo dijo Cecilia, es a nosotros como cardiólogos, por la formación que tenemos, mandar a un paciente a paliativos. Tener una insuficiencia cardíaca terminal es mucho más grave que tener un cáncer de mama, que tiene chance quirúrgica. Y uno piensa la palabra cáncer y se asusta demasiado, pero en realidad un paciente que cumple todas las características que vos describiste muy bien de insuficiencia cardíaca avanzada, en su fase terminal, necesita una unidad de cuidados paliativos para insuficiencia cardíaca, que es otra de las cosas que ningún centro del país lo tiene actualmente. O sea, la unidad de cuidados paliativos del paciente cardíaco terminal, el de la insuficiencia cardíaca terminal, el que tiene una patología vascular terminal, esos pacientes que ya no tenemos posibilidad de colocar stent por ningún lado, que tiene una patología súper avanzada, que termina siendo insuficiencia cardíaca, que por ahí tampoco tiene una disfunción sistólica tan severa, pero que no tenemos ya más nada para revascularizar. Bueno, hay un montón de patologías que no la pensamos, que no existe en el país. A ver si el Ramos Mejía lo abre. Yo siempre, me costó en el cruce abrir, imagínate, cuando estaba yo con todo, abrir el hospital de día de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar, que bueno, ahora volvimos a trabajar juntos, pero estábamos un tiempo separados. Pero fue todo un tema, así que va a ser difícil, pero a ver si lo tienen. Rita ahí hace cardiooncología, así que también viene bien para un montón de cosas. Es que es muy interesante, ¿estoy muteada? No, es muy interesante lo que decís. Yo cuando hice el curso de administración hospitalaria, la monografía que elegí fue justamente la de cuidados paliativos, y lo hicimos con una neuróloga, una hematóloga, dos neurólogos y una oncóloga. Y justamente eso es que los cuidados paliativos es un equipo multidisciplinario para acompañar al paciente en la fase terminal de su vida en cualquier patología.
ACV, cáncer y también todas las cardiopatías. Y fue muy interesante y está muy bien lo que dijiste. Así que, bueno, Gabriel Benchuga, ¿querías hacer alguna pregunta o comentario? Y también después Fernando. Gabriel. Sí. Buen día. Bueno, felicito a Cecilia y agradecemos la presencia de Vanessa. Llama la atención este paciente que, si bien tiene condiciones hemodinámicas para tener tantos trombos, tiene trombosis venosa, trombosis en varias cavidades, trombosis pulmonar, trombosis cerebral, bueno, y no se pudo descartar el síndrome antifosfolipídico. Lo que le quería preguntar, si se llegara a poder comprobar y diagnosticar si la existencia del síndrome antifosfolipídico sería una contraindicación para el trasplante cardíaco. Eso es lo que quería preguntar. Perfecto, sí, porque antes lo era, ya no ahora, porque uno le puede ofrecer tratamiento, pero sí, tal cual, hasta hace bastante poco tiempo te diría que cambiaron, estoy hablando de nuestro país, porque la doctora mostró las guías, nosotros desde el INCUCAI tenemos las propias, que son una copia de las europeas, de las españolas, adaptadas un poco a nuestro medio. Sí, las coagulopatías, que antiguamente eran una contraindicación absoluta, como también lo era, qué sé yo, la hepatitis C y el HIV, ya ahora todas figuran como una contraindicación relativa y dependen mucho del manejo que nos pueda ofrecer el hematólogo, y bueno, como bien lo dijo la doctora, la adherencia del paciente y tal. Pero sí, ya no lo es per se una contraindicación absoluta, sí relativa, Gabriel. Y el otro tema que quería preguntar es la evolución posterior al trasplante, la sobrevida, y si se ha mejorado el tema de la aparición de la vasculopatía del injerto, las neoplasias por la inmunosupresión, si ha mejorado algo todo eso. Qué buena pregunta. Mirá, la realidad... le voy a hacer otra pregunta a la doctora para seguir haciendo maldades, pobre Cecilia. ¿Cuánto, después que un paciente se trasplanta, cuánto es el tiempo promedio de sobrevida? Acá en nuestro país, ¿cuánto crees que viven los pacientes? Vos le cambias el corazón y ¿cuánto te viven? 5 a 10 años, no sé tampoco. No, está bien. En Argentina es de 5 a 10 años porque es un poco más baja. Y en alguna de las charlas, yo siempre pregunto lo mismo, alguna de las charlas o alguno que siempre estuvo, escuchaste, sí, en nuestro país es un poco menor, ahora mejoramos eso, la curva de sobrevida mejoró, pero en el mundo es de 12 años, o sea que también uno está cambiando una patología que tiene una mortalidad, como bien dijo, altísima al año, pero tiene que saber que es una patología que le da un tiempo de sobrevida promedio de 12 años. Yo tengo pacientes que hace 33 años que se han trasplantado, y 36 también. Bueno, ese paciente de 36 años de trasplantado, que además estaba cardiopulmonar y después renal, falleció el año pasado, después de 36 años. Pero no es lo más habitual. La inmunosupresión, como bien dijiste vos, David, no mejoró en los años. De hecho, todavía, si vos te pones a ver lo que es las guías de trasplante cardíaco, todavía estamos utilizando los parámetros de rechazo expuestos en el 2004. Así que sí, en lo que es aparición, todo el dinero de la industria fue puesto en los devices y asistencia ventricular y no en la inmunosupresión. Así que es algo que, si bien ha mejorado un poquito con el everolimus y el sirolimus, que es lo mismo que ustedes utilizan para los stents, que nosotros le damos por boca, todavía no ha mejorado lo suficiente para cambiar ostensiblemente esa curva. Varía entre 10 a 15, y en Argentina varía entre 5 a 10, pero no ha cambiado tanto. Gracias. Gracias. ¿Fernando? Sí, ¿me oís bien, Rita? Perfecto. Mira, primero también felicitaba a Vanessa por la exposición que tuvo y por los conceptos nuevos que nombró de las guías, y bueno, y a Cecilia también por su participación. Me gustaría hacer un comentario con respecto a lo que yo veo en el ecocardiograma, en el 4 cámaras, que yo veo como que está muy dilatado el ventrículo derecho, que está calculado el TAPSE, que está muy bajo.
pero fíjense que tiene esa banda moderadora totalmente desplegada, tiene lo que se llama trabéculas septomarginales. Todo eso hace que el ventrículo derecho, que está muy dilatado, tiene que expresarse a través del electrocardiograma por un trastorno de conducción en la rama derecha. Y el electro aparentemente, por lo que vi y por lo que dijo la doctora, no está la rama derecha comprometida. Eso por un lado. Después, no veo yo en las imágenes que están pasando ahora un ecodoppler codificado a color para cuantificar de alguna manera el grado de las insuficiencias valvulares, ya sea tricuspidia o mitral. Sobre todo la tricuspidia, para poder hacer un cálculo relativamente bueno de lo que es la hipertensión pulmonar sistólica. Con respecto a la imagen que se ve en la tricúspide, no es lo habitual que exista un trombo. Cuando existe una hipoquinesia difusa, áreas donde la sangre intracavitaria está enlentecida, y eso es la génesis, pero es más hacia la parte media y punta del ventrículo. Por eso coincido con Huguito Mosto en que eso no sería tan categórico en afirmarlo como una trombosis sobre la válvula, sino algún fibroelastoma papilífero o algún tumor a nivel de la válvula. O también no descartaría un injerto bacteriano sobre la misma. Y otro comentario que me gustaría hacer es cómo evolucionaron esos trombos que hay debido a la hipoquinesia difusa en ese ventrículo izquierdo. Doctora, ¿me podrías comentar un poquito o hacer algún comentario con respecto a lo que te dije? Sí, lo que le puedo comentar es que este paciente tiene varios ecos, desde este eco, que es el primero que se le hace en la sala, y el segundo que él tiene, que es en noviembre, pasaron varios ecos que lo fue haciendo en este momento mi jefe de residentes, que fue evaluando continuamente sobre todo el tamaño de los trombos, que fue disminuyendo, y hubo un periodo en el cual se hizo nuevamente un eco, y esa imagen que ustedes ven en la tricúspide ya no estaba, había desaparecido. Y el tamaño de los restos de los trombos que se ven en el BI fueron disminuyendo su tamaño. Esa fue la evolución, digamos, de los trombos que se fueron controlando más o menos una vez por semana para ver cómo iba evolucionando. ¿Shunteaba de derecha a izquierda a nivel del foramen oval? Es lo que charlamos la otra vez, pero me parece que no. No, y no. Él no. No. Mike, ¿querés opinar vos que hiciste vos los ecos? Hola, buenas tardes. La verdad, cuando le hice los controles, yo le intenté buscar cardiopatía congénita con Valsalva. Nunca le hice contraste, doc. Pero en reposo no había pasaje de izquierda a derecha, ni siquiera ni a nivel auricular ni ventricular, ni ninguna comunicación a lo largo del eje corto. Pero sí, como bien dijo Cecilia, el tamaño de los trombos se redujo en realidad en todos, y la tricúspide ya no estaba. Así que bueno, pensamos que pensándolo retrospectivamente, que había sido por la anticoagulación. Pero bueno, eso es lo único que le puedo decir. Gracias, gracias. Rita, ¿le puedo hacer fue la misma discusión, perdón, en el hospital, lo toqué al tema del eco, porque fue una de las cosas que se discutió. Todo lo que ustedes están discutiendo ahora cuando llevó Oswaldo las imágenes fue lo que se discutió en la gente de ECO. Si tenía, si no tenía, discutieron lo mismo que ustedes, y bueno, desasnó el eco que relató recién Cecilia. Pero está muy interesante y por eso volví, porque todo el mundo discutía si realmente era trombo, que no parecía. Y después la otra conclusión, que sí se le puede hacer contraste con burbujas para verlo, pero estos pacientes cuando están tan dilatadas las dos cavidades, igualan tanto las presiones, porque las presiones derechas están tan altas también, que por ahí es muy difícil llegar a ver pasaje en reposo. Pero bueno, ahí creo que Mike dijo que hicieron Valsalva y todo y no vieron. Así que, pero por ahí si le hace burbujas lo ven. Claro, le hicimos Valsalva en reposo, pero sin burbujas. Eso fue lo único que le hice en el momento de control. No le hice con burbujas. Sí. Sí, también a veces a uno le da miedo tirarle burbujas a estos pacientes que están en una línea tan delgada y uno dice, ay, llego, pero bueno,
por ahí un poquitito, no mucha cantidad, una solución, bueno, lo que digan ahí tus jefes, pero nosotros por ahí nos animamos, pero sí, son pacientes que necesitan más tiempo, que por ahí en el primer contraste que le tiras no aparece, entonces necesitan mucho, y tirarle mucha solución salina agitada, a veces ese poquito, parece una pavada, pero ese poquito, pero viene muy estable últimamente, a veces un poquito los descompensa, pero vienen tan estable que me parece, lo haría, como para sumar un dato más. Claro. Sí, Fernando. Una pregunta cortita. ¿Puede ser? Sí, Rita. Sí. Mira, Cecilia, bueno, primero felicitarte por tu charla y segundo hacerte una pregunta. Acá, digamos, la génesis de la hipertensión pulmonar, digamos, sería un tipo 2 secundaria o una falla izquierda y se agregaría una tipo 4, digamos, por estos fenómenos tromboembólicos crónicos recurrentes. El hecho de que la hipertensión pulmonar sea de dos tipos, la tipo 2, la tipo 4, ¿te inclinaría a vos a decidir si haces un trasplante pulmonar, cardiopulmonar o cardíaco solo? ¿La pregunta es para mí? Sí, para vos, Cecilia. Mi nombre es Fernando y yo fui... Sí. Yo creo que viendo lo que estábamos charlando recién de qué posibilidades tendría él de ser candidato al trasplante y las limitaciones que hay ante no hacerle nada por el tema de el trasplante cardiopulmonar, quizás si se pudiese hacer solo el cardíaco, quizás intentar aunque sea eso. En el caso de no hacer nada y mejorarle aunque sea el pronóstico, aunque sea unos años, con solamente el trasplante cardíaco, y si se pudiese optar aunque sea por esa terapéutica. La realidad es que tiene solo esa imagen que evidenciamos en la tomo de tórax. No sé si tuvo múltiples episodios en ese momento. En la tomo solamente nos informaron ese pequeño trombo intraluminal, y el resto del parénquima pulmonar, más allá de alguna sospecha de neumonía en ese momento, no tenía otras imágenes como que pareciese una trombosis más crónica a nivel pulmonar. Pero yo creo que entre nada y trasplantar, aunque sea hacer un trasplante cardíaco, optaría por esa opción. ¿Puedo decir algo? Sí. No, yo quería decir con lo que dijo, darle una oportunidad. Yo creo que cuando escasean tanto los donantes, el corazón se lo deberían dejar al que está, al que lo va a recibir, que es el más apto para tener una chance de sobrevivir y no complicarse, ¿no? Entonces, digamos que si hay dudas, yo no lo trasplantaría a este paciente. Si hay dudas, trasplantaría a otro en el cual no hay dudas, que debería recibir solamente un trasplante cardíaco, me parece. Ese es el pensamiento de nosotros los trasplantólogos, pobres, los médicos de cabecera siempre dicen, démosle, y bueno, siempre está la puja entre el trasplante, porque nosotros siempre pensamos más a como dice Rita, claro, porque Rita tiene gestión y nosotros, digamos, como tenemos que de alguna manera gestionar los órganos, siempre va al que tiene menos comorbilidades porque es al que le va a ir bien seguro, pero no es una cuestión para asegurarse un número de éxito, porque muchas veces dicen, bueno, ustedes los trasplantólogos quieren que le vaya bien. No, queremos que ese corazón sea bien aprovechado. Entonces, por ahí, no sé si la palabra es bien aprovechado, pero digamos, uno busca el éxito a través de eso, no porque cuando el paciente fallece, si bien estamos hablando de una patología difícil, digamos, no hay una cirugía mayor que sacarle el corazón a un ser humano y ponérselo a otro, digamos, cuando aparezca el trasplante de cerebro eso va a ser, pero bueno, no hay una cirugía mayor más allá de la técnica, que si bien técnicamente no es tan difícil, pero todo lo que implica eso. Entonces, la realidad es que cuando un paciente trasplantado se muere, por eso hay tantos problemas con la mortalidad en trasplante, es porque una de las cosas que sucedió fue elegir mal el donante y o el receptor. Entonces, en elegir un óptimo receptor tiene que ver con asegurarse que ese corazón sea bien dado, como decimos nosotros, sea bien procurado en realidad. Una buena procuración, que significa elegir un buen donante y un buen receptor,
hace del éxito de un programa de trasplante a nivel nacional. A nivel institucional ni te digo, pero a nivel nacional. Entonces, ¿qué es eso lo que justamente nosotros como organismo regulamos y controlamos para mantener un centro abierto? En cuanto a lo otro, Fernando, te contesto que nosotros para definir si el paciente tiene hipertensión grupo 4, sí o sí le hacemos centello BQ. Entonces ahí Ceci lo que te dijo fue que tiene una tomografía con alta sospecha de tromboembolismo, que seguramente lo tuvo, pero para realmente definir si tiene grupo 4, nosotros le hacemos el centello BQ, y a veces, porque es como la cámara gamma, a veces recanaliza y tenemos un centello BQ normal, y bueno, este paciente tendrá como única causa la enfermedad del grupo 2 y el grupo 4 se descartará. Entonces nos queda por hacer el centello BQ, que ahora con la aerosolización del procedimiento no se puede hacer un centello BQ en esta pandemia. Así que nos queda eso también por definir acá en el hospital. Así que nos va... Bueno. Gracias. Se me está estallando el chat y las preguntas. Alejandro Tomati, que no levantó la mano, pero me lo mandó hace un rato largo una pregunta por el chat. ¿Querías hacer algún comentario? Hola, Alejandro. Ya los vi a todos, los tengo a todos anotados, pero Alejandro me mandó hace rato. Micrófono, Alejandro. Micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Bueno. Hola. Bueno, felicitaciones a Cecilia, muchas gracias a la doctora Gregoriti por estar con nosotros. Saliendo un poquito del corazón del paciente, del rol de la doctora con respecto al tema trasplante, quiero hacer una pregunta más vinculada con cuestiones, hasta se diría, epidemiológicas o de política sanitaria. Siempre decimos que cada internación genera un mayor perjuicio y una reducción en la expectativa de vida de los pacientes. Y siendo que quizá una de las causas más comunes de las internaciones por insuficiencia cardíaca es la falta de adherencia al tratamiento, la pregunta es dirigida a la doctora si tiene idea del grado de adherencia que globalmente tienen los pacientes con respecto a la medicación básica, beta bloqueantes, IECA, inhibidores de la enzima de la aldosterona. O sea, ¿cuál es el grado de adherencia global que los pacientes tienen en la Argentina? Y si existe alguna política pública, tanto a nivel nacional o provincial, de provisión de medicamentos gratuitos y de calidad con respecto a la prevención en la progresión de la enfermedad miocárdica y de la insuficiencia cardíaca. Se lo pregunto porque ella trabaja en un centro de referencia muy importante y en un país donde el 40% de los pacientes utilizan, perdón, el 50% de los pacientes utilizan el sistema público y son pobres. Entonces me parece que la discusión sobre la provisión de la medicación es crucial en esta cuestión de la insuficiencia cardíaca y de su adecuado tratamiento. Esa es la pregunta. Excelente, Alejandro. Mira, te cuento, te lo voy a resumir con un caso y después te digo los números. Bueno, para los que no saben, yo antes de estar afuera, volví al cruce después de estar en Stanford, pero me formé en Favaloro. Entonces hacíamos trasplante ahí y había una chica que estaba esperando un trasplante cardiopulmonar. Entonces, bueno, hablamos con la asistente social, vivía en Entre Ríos, me acuerdo como si fuese hoy porque tenía la misma edad que yo en ese momento. Entonces, era una chica de 20 y pico de años esperando un trasplante cardiopulmonar que la pusimos en lista. Para colocarla en lista, el asistente social de Entre Ríos le dan una casa porque vivía en una casita bastante precaria, se aseguraron que reciba la medicación, le dieron todo el medio necesario, y la paciente, al cabo de un año, no tenía criterios para persistir en la lista de trasplante cardiopulmonar. Había mejorado de tal modo que la paciente tenía que quedar en seguimiento en un sistema de alta complejidad, pero no tenía criterios para permanecer en lista. Y la paciente no quería salir de lista porque sabía que si no, el gobierno le iba a sacar todos esos beneficios que tenía. Esa realidad
desde cuando yo estaba en la residencia, que te estoy hablando hace 20 años atrás hasta ahora, no cambió. En nuestro país no hay datos reales, yo sí manejo solo lo que es, desde hace 10 años que coordino eso, manejo lo que es solo trasplante cardíaco, y en nuestro país el grado de incidencia de rechazo, nos referimos a rechazo grado 3, por falta de adherencia en trasplante cardíaco, con un excelente seguimiento, porque voy a hablar bien de todos los centros de nuestro país, tienen equipos psicosociales, porque además se los exigimos que así sean muy buenos, y hay alrededor de un 15 al 20% de abandono de alguna de las medicaciones. Y eso te hablo en trasplante, que son pacientes súper seguidos. Estimo que debe ser el doble o el triple a juzgar por lo que es en nuestro país. Y después, bueno, están los estudios donde el ADIR y un montón de estudios que sabemos que hablan de adherencia de los pacientes, perdón, hay estudios convencionales que nos hablan de la adherencia o el seguimiento de estos pacientes, que es escaso, pero en nuestro país no hay números ciertos, así que no te voy a contar mentiras, pero sí de la experiencia y sí la realidad de lo que es trasplante. Es más, ya te digo que el abandono de trasplante es del 18.7%. En la pandemia se aumentó un poquito. O sea que los pacientes presentaron rechazo. Algunos se han muerto por suspender medicación. Y te estoy hablando de pacientes súper seguidos, imagínate, y pacientes que tienen la medicación que se la dan sí o sí. Ni pensar lo que vos decís, pacientes que no lo pueden comprar, como les pasa a ustedes y a mí en el hospital, haciendo hipertensión pulmonar, que es alto costo, pero ¿sabés qué? Lo veo todos los santos días de mi vida, que no pueden comprar la medicación. Tratando de pedir, ya hasta me da vergüenza, pidiendo sildenafil a los... lo mando a Andrés, bueno, quien conoce a mi marido, anda pidiendo tadalafil y sildenafil a todos los visitadores médicos, espironolactona. O sea, suena gracioso para ponerle una nota de color, pero la verdad es que la pasamos todos los que trabajamos en esto, pidiendo medicación para los pacientes porque no llegan a fin de mes o no llegan y se descompensan solo por falta de medicación. Bueno, gracias. Hugo, tengo un orden para seguir. Le pido que sean breves. No, yo lo único que quería era pasarle la voz para que hable del ecocardiograma a Mike, pero ya lo hizo, así que me olvidé de sacar la mano. Gracias. Gabriel. Sí, no quería preguntar si independientemente de las comorbilidades, lo quería preguntar a Vanessa, hay un tema con la edad. ¿A partir de qué edad estará contraindicado el trasplante cardíaco? Y una segunda pregunta, que bueno, es una pregunta que atrasa, es una pregunta vieja, recurrente, pero ya que la tenemos a la doctora Vanessa, quería consultarle la opinión con respecto a la utilidad de la digital en pacientes con insuficiencia cardíaca sin fibrilación auricular. Una pregunta clásica, pero bueno, ¿qué sabemos hoy? No. Me encanta porque yo amo la digital, a los de mi camada no, pero yo sí la amo. Bueno, ahora te cuento lo que me preguntaste. En nuestro país, una pregunta muy, muy importante y quiero que lo sepan, ya desde hace 10 años se sacó la edad como punto de corte. O sea, en nuestro país no existe, o sea, si bien como contraindicación absoluta, como en otros países del mundo, a los 65 años para ingresar a una lista de trasplante. De hecho, yo tengo pacientes que he trasplantado a los 72, 73 años, han cuidado mucho mejor el órgano que otros. Yo uso en lo particular donantes marginales. Nosotros tenemos 100% de sobrevida en lo que es trasplante cardíaco con el Sanatorio Sagrado Corazón. Estamos esperando, porque hace 2 años que abrimos y tenemos todavía un número agotado, pero estamos esperando que ya alguno fallezca porque sabemos que los números se dan. Pero bueno, hoy por hoy tengo la suerte de decir que tenemos 100% de sobrevida y hemos trasplantado pacientes de 72 y 73 años con órganos de 40 años, que son marginales por ahí para un paciente de 30 y pico, 40, lo hemos agarrado, un buen corazón, le hemos hecho cateterismos, y me parece que la edad no puede ser un punto de corte. Hay pacientes de 73 que tuvieron un infarto y están bárbaros, tienen el riñón, el hígado, el cerebro que les funciona bárbaro, y hay pacientes que tienen miocardiopatías dilatadas de 30 años,
que han consumido cocaína, que quizás uno los pone en lista porque ya se aseguró el no consumo en el último año, pero que tienen limado el cerebro, perdón, tienen patología cerebral, patología hepática y renal. Entonces me parece que la edad ya no es una contraindicación, en la página del INCUCAI ya no lo van a ver como una contraindicación absoluta, sino como una contraindicación relativa. Ahora, Así una pregunta. A nivel internacional... Somos los únicos que no tenemos la edad como contraindicación absoluta. Sí, decime. No, con respecto a la edad, porque internacionalmente hay un límite, ¿no? Sí, muy bien. Sí, justo te contesté cuando me ibas a hacer la pregunta. Sí, a nivel internacional hay un límite y la tuvimos que poner, pero como contraindicación relativa, porque sí, bueno, teníamos que poner algún límite, porque tampoco, a ver, hay una cuestión ética, qué sé yo, hay pacientes estoy hablando de un paciente que tiene 70 años, o 72 o 73, y está perfecto, y ese paciente por ahí merece. Sí hay que definir acá en Argentina, que es algo para lo cual nos estamos reuniendo, el tema de los órganos marginales, que está muy bien discriminado para lo que es renal y no para lo que es cardíaco. Donantes marginales, le digo así rápidamente para no sacarles más tiempo, son mayores de 45 años o que tengan alguna patología, más de 2 factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo, e hipertensión o alguna otra, o algo de obesidad. Entonces esos pacientes, en lo particular, nosotros le tiramos un disparito a las coronarias, o el cirujano va, abre, toca las coronarias, y si están sanas nos lo traemos. Y hemos trasplantado pacientes de 68, 69 y 70 años y están muy bien. Entonces me parece que es no sacarle la oportunidad, pero con un órgano que no usarían para otro paciente, y que si no, de otro modo se tiraba, y era darle la oportunidad a ese paciente en particular. Así que también eso es otra cuestión ética para lo que recién le discutíamos a Cecilia, cómo gestionar los órganos. Bueno, nosotros casi todas las semanas nos peleamos los trasplantólogos por eso, porque te imaginas que en el país somos literalmente 22 trasplantólogos en todo el país, entre jefe y subjefe, y son discusiones que tenemos todos los días, y que, bueno, uno tiene que sentarse y escuchar lo que quiere uno, lo que quiere el otro, y también tenemos que quedar bien con ustedes, que son los médicos de cabecera, que son los que... Yo no vivo de la consulta común, a mí no me vienen a ver pacientes comunes, yo vivo de lo que me deriva otro cardiólogo, o sea, otro profesional que hace la misma especialidad que yo, pero otra subespecialidad diferente. Entonces necesito que me deriven, así que necesito no pelearme con ustedes. Eso es una realidad también, lo que discutimos siempre. Y dejarlos contentos. Y al paciente, sobre todo, que ande bien, ¿no? Pero también es importante, es como cualquier profesión, necesitamos que ustedes estén contentos, que el paciente esté contento y que las cosas nos salgan bien, todo eso. Bueno, gracias, Vanessa. Héctor, Sí. ¿querías hacer alguna pregunta? Héctor Sueiro. Gracias, Rita. En realidad, Vanessa contestó gran parte de la pregunta. Yo creo que este paciente sí tiene indicación de estratificar con un centellograma BQ. Metodológicamente, por ahí para Vanessa, hoy nosotros estamos haciendo solamente la parte de perfusión, y hacemos SPECT de perfusión siempre y cuando la tomografía computada de pulmón sea normal. Y en el caso de este paciente, para sacar información debería hacerse con Tecnegas, que es un sistema cerrado que no aerosoliza, así que la pandemia no es una contraindicación para hacer un centellograma BQ en este grupo de pacientes. Y la pregunta no, ya sé, pero vos tenés Tecnegas, nosotros no tenemos. No, por eso. Yo tenía Tecnegas hasta que la realidad económica en el sanatorio de Finoquieto me obligó a devolverlo. Acá, vos tenés en el Finoquieto. Sí, pero lo tuve que devolver. No hubo forma de mantener la estructura de costo en Tecnegas. Te quería hacer esta pregunta, Vanessa. Que este paciente tiene una diátesis trombótica es indudable, porque si no entendí mal, intratratamiento anticoagulante hizo trombosis venosa profunda y una imagen de tromboembolismo de pulmón. En este paciente en particular, y si demostraras tromboembolismo crónico recurrente, que creo que sería el objetivo del estudio de perfusión pulmonar o de perfusión ventilación pulmonar,
¿Estarías tentada a colocarle un device en vena cava inferior, o sea, un paraguas en vena cava inferior? ¿Sí o no? Y la otra, la estrategia de tratamiento, en cuanto a que vos nombraste sildenafil y algunas drogas específicas para tratamiento de hipertensión pulmonar. ¿Lo aplicarías en este paciente, sí o no? Y la última, en el caso de que este paciente fuera un trasplante de corazón y tuvieras diagnóstico de tromboembolismo crónico recurrente, ¿estaría aplicada una técnica quirúrgica mixta de tromboendarterectomía pulmonar y trasplante de corazón? Bueno, te llené de preguntas. Sí, Héctor, y hay un montón de preguntas más también. Bueno, mira, te respondo, le voy a contestar al doctor Benchuga lo de la digital. Nosotros lo usamos muchísimo. El grupo en el cual trabaja, porque yo, más allá de que sabemos que reduce las reinternaciones, creo que es una droga buena, bonita y barata, que con controles, por supuesto, hay que ver la función renal y ajustarla. Me parece que es mucho más el beneficio que los posibles peligros que genera la utilización. En cuanto a la hipertensión pulmonar, la verdad es que a mí, viendo la realidad de nuestro país y sobre todo del hospital, nosotros no tenemos Tecnegas. Te cuento, trae Analía Caíno, que es de Lipensa de La Plata, porque es la jefa de imágenes ahí del cruce, trae su propio dispositivo para poder hacer el centello BQ. Y eso que nosotros hacemos tromboendarterectomía y todo. Entonces, no deja de, si bien tiene algunas cosas diferentes estructuralmente, no deja de ser como cualquiera de nuestros hospitales públicos, así que la médica, como trabaja en el equipo y como somos amigotas para poder hacer la tromboendarterectomía, lo traía del privado. Eso es un punto. Segundo, yo no me animaría porque no tenemos mucha experiencia, pero sí hay descrito en el mundo pacientes con esta patología. Como bien decís, es tromboendarterectomía y trasplante. Como lo mismo sucede en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, y algunos han ido a trasplante pulmonar y le han corregido la cardiopatía congénita de base en ese mismo momento. Esas cosas sí se hacen, me parece que es una alternativa más viable que el trasplante, pero que bueno, que habría que repensarlo mucho, obviamente eso es en el caso de que sí tenga tromboembolismo pulmonar. Y en cuanto a la utilización de drogas, nosotros, yo lo haría con mucho cuidado en este paciente, porque tiene mucha disfunción ventricular izquierda, pero lo que en particular nosotros hacemos en el sanatorio y en el hospital es dejarle el Swan-Ganz puesto y ajustar el sildenafil, no solo por la patología pulmonar, sino estos pacientes que tienen resistencias elevadas y, como decís bien vos, no los podemos asistir, nosotros tenemos que pensar en una alternativa. Y el uso del sildenafil como puente al trasplante ya lo tenemos validado y utilizado, o sea, no como tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí, sino como tratamiento de la disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Se lo dejamos un tiempo, se lo vamos titulando con el SWAN, se van a la casa con el sildenafil, y después los medimos a los 2 o 3 meses para ver si ese paciente optimizó un poco las cargas, y logramos darle la chance de trasplante bajando el gradiente transpulmonar. El uso de Riociguat o el Bosentan, el Ambrisentan, cualquiera de ellos, me da más miedo porque los antagonistas de receptores de la endotelina han aumentado la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces me da un poco de miedo. Sí usaría con mucha más tranquilidad el sildenafil, pero como te digo, con un catéter de Swan puesto, con un buen control de hemodinamia, porque de alguna manera le estamos haciendo una prueba de vasorreactividad y puede caer el índice cardíaco también. Con las salvedades de este paciente que, como bien dijimos, va a ser un tanto difícil medirlo por la gran dilatación que tiene de las cavidades derechas. Pero sí, es sin duda una alternativa a pensar en la cirugía combinada. Tremendo, ¿eh? Una cirugía. Les cuento que la cirugía de tromboendarterectomía pulmonar requiere cortar absolutamente la circulación cerebral. Entonces es muy compleja porque trabajamos con hipotermia profunda a nivel cerebral, por eso los pacientes se nos despiertan tan excitados.
Así que es todo un complejo. Ya, cortar la circulación por falta de corazón y encima la hipotermia que le sometemos para la tromboendarterectomía. Pero sí, el grupo de San Diego ha descrito el procedimiento combinado y los de Stanford también lo han hecho. Pero así, como que es repor, no tampoco tanta... ¿Y el filtro de vena cava inferior, Vanessa? Sí, estoy de acuerdo con el filtro en vena cava, sin dudas. Sí, me olvidé de nombrarlo, no lo dije, pero sí, habría que pensar si se corrobora de que tiene tromboembolismo pulmonar, y como bien dijiste, lo hizo en contexto de anticoagulación, sin dudas tiene indicación de filtro. Sí, tiene tantas cosas este hombre que se nos pasaron. Bueno, no hablamos del filtro, pero sí, la tiene, totalmente. Tenés razón. Muy completo, gracias. Yo sé que hay unos cuantos que están levantando la mano, pero ya vamos a tratar de conformar a todos. Lo que pasa es que no quería terminar el Ateneo de hoy sin comentar, bueno, que en el servicio hay una unidad de insuficiencia cardíaca, un consultorio de insuficiencia cardíaca, entonces quería que Tom Goicoechea nos cuente un poquito brevemente acerca del funcionamiento del consultorio de insuficiencia cardíaca en el hospital. Así que, Tom, si estás por ahí, ¿querés pasar alguna diapositiva? Le voy a pedir a Cecilia que deje de compartir la pantalla, si podés compartir la voz. Rita, ¿me escuchan? Sí, un poco cortado. A ver ahora. Ahora sí, me escucha mejor. Bueno, sí. Yo por supuesto quiero felicitar a Cecilia por la presentación, fue excelente, y también todo lo que aportó Vanessa, que fue muy enriquecedor. Yo simplemente quería hacer 2 diapositivas o comentar acerca de lo que hacemos en el servicio. Algo que quizás se tuvo al principio por una cuestión de tiempo y que todos ya sabemos y entendemos, es evaluar a los pacientes acorde a los estadios de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta clasificación, que ya tiene casi 15 años, es muy valiosa porque abarca aspectos de la prevención hasta aspectos del fin de la enfermedad, y recalca sobre todo los tratamientos. Y así tenemos que en la fase A o en el estadio A y estadio B, que son estadios preclínicos, donde el paciente no tiene sintomatología, pero sí ya podemos tratarlos para evitar que progrese. Por ejemplo, en el estadio A se incluyen a todos aquellos pacientes que tienen enfermedades o factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad de insuficiencia cardíaca por daño miocárdico, como ser los hipertensos, los diabéticos, aquellos que reciben quimioterápicos. Es decir, que no tienen síntomas, no tienen aún daño estructural, pero sí tienen enfermedades que predisponen al daño miocárdico y al desarrollo a posteriori de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el estadio B, donde los pacientes siguen sin tener síntomas, pero ya existe algún daño estructural y o funcional del corazón. Y acá necesitamos, en algunos casos puntuales, dar drogas de primera línea, que ya tienen publicaciones desde hace muchos años, como son los beta-bloqueantes y los IECAS, en alguna población especial, para evitar o enlentecer el pasaje del estadio B a los estadios clínicos, que son el C y el D. Finalmente, decir que el estadio C es lo que conocemos habitualmente nosotros como insuficiencia cardíaca clínica. El paciente que se presentó hoy es un paciente con insuficiencia cardíaca en estadio C y que tiene insuficiencia cardíaca severa por el grado de severidad de los síntomas. En este estadio es donde más puede hacer un cardiólogo de consultorio, donde puede trabajar y optimizar todos los fármacos que han demostrado evitar la progresión, enlentecerla e incluso mejorar la sobrevida. También en estadio B y C se pueden investigar y decidir si un paciente se va a beneficiar con terapia de resincronización o el implante de un cardiodefibrilador implantable. Por último, está el estadio D, que muy claramente ya nos contó Cecilia, que son pacientes con estadios avanzados de enfermedad, que requieren inotrópicos endovenosos, que requieren diuréticos endovenosos, que concurren varias veces a la guardia, en consultas no programadas,
y que en algún momento debemos decidir si estos pacientes deben ser derivados a un centro de mayor complejidad, como por ejemplo donde trabaja Vanessa, para evaluar si son candidatos a trasplantes, si son pacientes candidatos o pacientes que se pueden beneficiar con un dispositivo de asistencia ventricular mecánica, o si quedan para cuidados paliativos. Creo que esta clasificación la conocemos todos, la sabemos todos, pero siempre conviene recalcarlo, porque hay varios ítems que los cardiólogos podemos trabajar. Ahora sí paso a lo que me preguntaste, Rita, disculpa. Está perfecta esta introducción, sí. En el hospital, hace unos cuantos años trabajamos con un consultorio de insuficiencia cardíaca. No tiene todas las características de una unidad de insuficiencia cardíaca, como nos contó Cecilia, pero sí tenemos una atención en todos los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Estos pacientes son fundamentalmente los pacientes que están en estadio B y C de la clasificación de insuficiencia cardíaca. Y existe una estrecha relación entre este consultorio y la internación de cardiología, y también un papel fundamental que cumplen los residentes, que se encargan de seguir y ver a los pacientes junto con el doctor Principato y conmigo. Los objetivos fundamentales de este consultorio son el acceso a la atención a través de consultas prioritarias y la estandarización del tratamiento médico óptimo. ¿Qué significa esto? La atención precoz, la atención continua a estos pacientes, y también dar las oportunidades de consultas no planeadas. Todos sabemos que en un hospital público, si un paciente quiere acceder a la atención, tiene que pasar por sistemas IGEOS, y eso impide hacer un seguimiento cercano a estos pacientes. Con respecto a la estandarización del manejo óptimo de los fármacos de primera línea, intentamos ya desde la internación y en cada una de las consultas lograr las dosis máximas establecidas por las guías que estandarizan los tratamientos de los 3 o 4 fármacos de primera línea. Por supuesto que también se evalúa la adherencia y la vigilancia de los efectos secundarios o los efectos tóxicos que pueden tener estos fármacos. En cada una de estas consultas también evaluamos las descompensaciones, y se pueden usar diuréticos endovenosos, se pueden cambiar los fármacos, se pueden volver a titularlos, o incluso se internan los pacientes cuando haya que darles inotrópicos por vía endovenosa. Se hace en horario de mañana, por lo tanto tenemos un trabajo en conjunto con las distintas áreas del servicio, con la gente de ecocardiograma Doppler, con la gente de hemodinamia, medicina nuclear y electrofisiología. Esto nos permite hacer diagnósticos certeros, o lo más próximo a lo que corresponda. Nos permite descartar también causas potencialmente reversibles de insuficiencia cardíaca, y fundamentalmente nos permite evaluar junto con la gente de electrofisiología cuándo un paciente puede ser candidato a acceder a un dispositivo intraventricular, ya sea un CDI o por la terapia de resincronización. Por último, en este caso, identificar pacientes en estadio C, o sea, pacientes que son refractarios al tratamiento, que tienen muchas consultas o varias internaciones por descompensación, y tenemos que identificarlos para evaluar si podrían favorecerse con terapias avanzadas y de esa manera derivar a otro centro de mayor complejidad, donde haya estructura para recibirlos. Y ahí le ofrecerán seguramente si es un candidato para trasplante, si es un candidato que se puede beneficiar con asistencia ventricular mecánica, o si se decide por los cuidados paliativos. Creo que es un consultorio muy valioso en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero recalcar el trabajo de la residencia en conjunto con los médicos de planta. Nada más. Bueno, Tom, muchas gracias, muy interesante. No quería que terminara el día sin que hables de lo que se está haciendo en el servicio. Nos queda muy poquito tiempo. Tengo una pregunta acá que me están haciendo reiteradamente para Vanessa.
con respecto al uso de la digital, para que le quede claro a los residentes. En pacientes con insuficiencia cardíaca, en ritmo sinusal o fibrilados. En fibrilados no cabe ninguna duda, eso es seguro. En los pacientes en ritmo sinusal que están persistentemente internándose o que tienen, quizás no los internamos por esto de la disponibilidad de camas, pero que por ahí tienen una frecuencia cardíaca un poco más alta, yo opto por la digital. Sabemos que está Livabradina y que es excelente, pero también hay una cuestión que implica el costo. Entonces, si bien claramente en un paciente fibrilado la digital no hay mucha duda que ofrezca su uso, sí en el paciente con ritmo sinusal. Te diría que yo es una droga con la que ha sido muy noble para mí y he tenido muy buena experiencia. Sé que los chicos tienden a utilizarla menos, pero lo cierto es que yo en el sagrado la volví a imponer, porque es una droga mucho más económica y sí ha demostrado disminuir las internaciones, así que nosotros la usamos. No queda, por supuesto, hay que sucumbir ante la evidencia que es mucho mayor en la Livabradina, en los pacientes que necesitan mantener frecuencia cardíaca con ritmo sinusal. Pero bueno, volvemos a lo mismo, el levosimendan o la asistencia. Hablando de levosimendan, es un dato que les quiero tirar para quizás gastar un poco menos. Nosotros lo que hacemos, y sobre todo en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, yo escuché que Ceci dijo que le habían pasado carga. Nosotros tenemos buenos resultados, si hemos hecho un trabajo, que lo vamos a publicar probablemente afuera, pero algo van a publicar los chicos en SAC. Los pacientes con carga con levosimendan versus los pacientes que no reciben carga, y la verdad que es mucho mejor tolerada la no carga de levosimendan, y los resultados que hemos tenido con respecto a las reinternaciones y el BNP, que fue lo único que buscamos en este trabajo tan chiquito que hicimos, ha sido similar. Así que una manera de ahorrarles complejidad y dinero, porque los pacientes suelen hacer mucha hipotensión con el levo, es pasarle levosimendan una ampollita en 24 horas sin necesidad de la carga. Por ahí le ponemos un toquecito de dobuta o mirri como para que vaya respondiendo. Después a las 24, 48 horas, cuando ya vemos que prendió el levosimendan, ahí se lo sacamos. Es un dato que, ojo, lo aprendí en Favaloro en su momento, y yo lo seguí haciendo, y ahora hicimos el ensayo clínico prospectivo de 12 pacientes con carga y 12 pacientes sin carga en la misma situación. Bueno, obviamente ya van a ver las características clínicas, y los resultados son similares. Así que es una manera de ahorrar trabajo y dinero, de no estar tanto los residentes al lado controlando la presión arterial, pobrecito, que si no los tenemos ahí. Bueno, gracias, muchas gracias, Vanessa. Daniel Bender, me gustaría que antes de que justo termine, vos por haber estado con este paciente durante la internación y haber supervisado el ateneo con Cecilia, me gustaría que hagas algún comentario. Bueno, se han dado cuenta que se me cortó el internet, tuve un corte de luz y recién volví. Bueno, me perdí creo que 3-4 minutos, no sé. Quería hacer, sí, la verdad que conozco la patobiografía de este paciente desde su ingreso, ¿no? Y tuve en la conexión para llevarlo al cruce, para estrenar todo esto. Yo quería vamos a ser cortos, tenía muchas más preguntas, pero se han evacuado ya con todas las preguntas que hicieron a Vanessa y a Cecilia. Con respecto al electro que mostraron, es el mismo electro de siempre, lo que pasa es que hablamos que estaba a 100 por minuto y era un electro que mostramos 60, eso ya estaba un electro que mostramos mejor al alta. Con respecto a los trombos, es verdad que se habló del fibroblastoma, pero bueno, la evolución que tuvo con la anticoagulación demostró que era un trombo porque desapareció el trombo ese en tabla tricúspide en tránsito. Con respecto al levosimendan, no sé, el mensaje al final, ¿no?, que la escuché a Cecilia, a Vanessa hablando, y creo que no quedó claro, creo que es beneficioso realmente en lo que presentó Cecilia. No tenemos una experiencia con el levosimendan que lo que le podemos dar ha sido, en este paciente, algo maravilloso. Tuvo un solo carga
y mantenimiento, uno solo, le cambió la historia. Me acuerdo que fue un fin de semana, y ahí empezamos después con el sacubitril y valsartán y con la ibradina, pues no le podíamos bajar tampoco la frecuencia cardíaca. Lo teníamos poquitas dosis de enalapril porque no toleraba más, andaba con una frecuencia cardíaca de 90 y 100, y en clase funcional 3. Estando con vos hablando ya estaba taquipneico, y estando ya después de un mes de tratamiento, ¿no? Y con respecto a los, también vuelvo a los trombos, siempre queríamos pasarlo para anticoagularlo con acenocumarol, pero bueno, con la gente de Mato realmente no querían hasta que lo tengamos, hasta además, ellos querían darle el alta con enoxaparina, pero eso que era imposible. Este paciente estaba viviendo de changuitas hacía ya mucho tiempo, pobre, muy joven, en una situación socioeconómica muy triste, viviendo en Loma de Zamora. Era realmente una necesidad cardíaca de novo, y bueno, estuvimos haciendo todo este trámite para conseguir la derivación al cruce, porque vivía en Loma de Zamora, y la conexión para estar con la medicación, ¿no? Y él realmente, después del levosimendan, yo creo que hay que remarcarlo muy bien, hay biografía que realmente es muy beneficioso, ¿no? A nosotros nos ha resultado realmente, tenemos varios pacientes que ha sido un cambio bárbaro, realmente en su calidad de vida y en el pronóstico. Tenía otra cosa más para preguntar. Bueno, me encantó lo de la digital de Vanessa, porque realmente yo también la amo. Hemos tenido varios encuentros en el servicio de Ateneos, y realmente maravillosa. Yo la sigo amando realmente, y con todos los conocimientos que ya tenemos, pero realmente es una droga. Delata nuestra edad, eso delata la edad. Sí, sí, sí. Yo soy bastante más grande que vos, tengo bastante más grande que vos, y realmente sigue siendo una droga maravillosa. Ni hablemos si está fibrilado, que hasta ahora, hasta que ni se la recomienda con fibrilación auricular. Pero bueno, la seguimos utilizando porque es la que tenemos. Y realmente nos ayuda mucho. No, lo que sí te digo, Daniel, probá, se te cortó. Te voy a decir, porque por ahí no tenemos oportunidad de volver a hablar. Pero, no, lo que yo le decía a los chicos y a todo el grupo es que nosotros utilizamos el levo sin carga ahora, y nos ha ido tan bien como el que tiene carga. Te digo porque hemos tenido menos efectos adversos del levo en cuanto a hipotensión y algunas arritmias cuando le pasamos la ampollita sola sin la carga. Bien, bien. Y vos, o sea, parece que justo se cortó. O sea, sí. Yo no había escuchado esa parte, por eso te pregunto. Y realmente ustedes también, o sea, vos decís que es una droga realmente beneficiosa. O sea, que está claro los trabajos. Hemos hecho una revisión con Manolo Lagos realmente, y que hemos visto que realmente mejora la sobrevida en la forma inmediata, diríamos. Sí, lo que pasa es que se la ha comido al levosimendan, a la droga, se la ha comido la asistencia ventricular por una cuestión económica de la industria. Entonces, eso es una realidad. Ha quedado más para nosotros. En muchos lugares ya está en desuso porque como tienen la asistencia ventricular a la mano, y bueno, todos sabemos que los inotrópicos tienen su parte de destrucción miocítica y todo, pero para nuestra realidad, es lo que tenemos, y yo también he tenido excelente experiencia como ustedes, y bueno, ya en SAC vamos a mostrar parte de este trabajo que se está publicando ahora afuera. Sí. Y lo otro que quería, sí, estamos totalmente de acuerdo. Aparte nosotros menos tenemos asistencia ventricular a mano realmente, ¿no? No tenemos tampoco nosotros. Por supuesto. Lo que yo quería comentar también... En ECMO y balón se terminó toda la historia. ¿Cómo? Que en ECMO, balón y algunas en Trimac se terminó toda la historia de la asistencia en nuestro país. Exactamente. Y lo otro que quería comentar, que no me acuerdo del trabajo ahora, con respecto a esto que yo me acuerdo que hace más o menos 10 años hubo un trabajo que lo presentó un italiano, yo tenía el nombre, ahora no me lo acuerdo, con respecto a la adherencia, solamente con la llamada telefónica, que era semanal. Gianni Tognoli, el de Gianni Tognoli. Exactamente. La disminución de los eventos de internaciones en momento duro era una cosa impresionante, en un 80%. Entonces, yo digo, estamos hablando de asistencia mecánica, trasplantes, esto, lo otro, y que realmente lo estamos viendo nosotros, ¿no? Que el paciente viene y le damos la medicación,
todo lo que se vienen a internar de nuevo es porque no tienen la medicación, no la pueden comprar, no tienen controles. Con esa de llamadito telefónico semanal, de cómo está usted, cómo se siente, una vez por mes lo veía el médico. Y con la medicación, teniendo la medicación, haciendo la medicación, un 80% menos de eventos en bastante tiempo. Fue una cosa impresionante, ¿no? ¿Qué opinas, Vanessa? Sí, bueno, el da y el sí, y es un poco lo que planteaba recién Cecilia, de lo de las unidades. Lo que pasa que, bueno, eso necesita también una estructura que no sé si el sistema en nuestro país está dispuesto a tratarlo. Por ahora uno empieza con lo que son los consultorios, hospital de día. Yo te hablo de mi experiencia, me ha costado mucho conseguir una enfermera para lo que es trasplante, para lo que es hipertensión pulmonar y el manejo de las bombas, porque al tener las bombas ahí uno pudo presionar para tener un enfermero, pero guay que la enfermera quiera cobrar una hora para llamar por teléfono, nos lo hace de gauchada, como dicen en el campo, ¿no? Los hacemos eso, o algún residente que le guste insuficiencia cardíaca se dedica a llamarlo. Sería espectacular, pero el sistema no está dispuesto a pagar a nadie, ni a médicos, ni a enfermeros, ni siquiera, porque en un momento en el hospital habíamos hablado, aprovechando, viste, que siempre quieren nombrar a alguno o algún amigo, decir, bueno, que pongamos un administrativo, le hacemos el listado de las preguntas que tiene que hacer y lo haga, algo similar a lo que hizo la industria cuando había sacado, viste, el sacubitrilo, y eso lo queríamos hacer nosotros, no que lo haga la industria. Sin embargo, no hay un sistema que nos lo pague. Recién lo escuchaba decir, uno tiene consulta. Pero ¿cuánto beneficio económico tendrías en todo esto? Es mucho más caro los trasplantes que no tenemos. Totalmente. Bueno, en un trasplante... Es lo que hablamos siempre históricamente, decíamos en PAMI, si el médico de cabecera no se ocuparía solamente de lejos a darle la medicación y tomarle la presión, ¿cuántas internaciones disminuís y complicaciones? Esto es lo mismo. Sí, totalmente. O sea, es una cosa para rematar. El sistema es lo que nos pasa siempre. El sistema no es algo que sea tan visible, que lamentablemente es la gente que sufre, y el trasplante vende más. A ver, para lo que es un sistema. Entonces, fue alarmante, y lo vimos nosotros desde el INCUCAI, o sea, empezaron a decir, ay, que se trasplanta menos. Y la razón por la que se trasplantó menos en todo el país no solo fue la pandemia, sino hay una realidad, la gente salía menos y tenían menos accidentes de tránsito, que son el 70-80% de los ingresos de la procuración, por lo menos para lo que es cardíaco. Entonces, y ya le buscaban, te hablo yo porque el INCUCAI es un medio que, si bien depende del ministerio, nos movemos totalmente ajeno a eso. Y hace 30 años que no hay corrupción en lo que es distribución de órganos desde el momento que se creó. No sé si en otros estamentos o en otra, pero lo que es distribución de órganos en nuestro país es súper transparente, y tengo el orgullo de decirlo, han pasado todos los gobiernos, absolutamente todos, y el INCUCAI sigue teniendo, y es reconocido a nivel mundial por eso. Lo cierto es que es un organismo que se maneja muy transparente en cuanto a la distribución de órganos, y sin embargo, con esta pandemia, en un momento también se quiso hacer uso de eso porque es lo que vende. Entonces te vende mucho más eso que el que tiene un consultorio de insuficiencia cardíaca, que sería mucho más importante para disminuir el número de pacientes que esté en lista de espera, que en nuestro país, que no lo dijimos, se trasplantan 100 por año y hay 320 pacientes hoy en lista de espera. Y encima estamos trasplantando 60, 70, o sea, de los cuales esos la mitad se mueren. O sea que vos tenés 300 pacientes, esos 360 se trasplantan, 80, 100, y otros 100 se mueren, y otros 100 siguen esperando y sobreviven ese año más y siguen incorporándose a la lista, pero la lista es fija, se mantienen 300. 100 se mueren, 100 ingresan, 100 se trasplantan. Vamos a ponerlos en números redondos, ¿no? Entonces, 300, 100, 100. Y no hemos podido cambiarlos, o sea, hemos mejorado, como dije, con la ley Justina, cambiamos el N de donante, se ha logrado mantener un número un poco mayor, pero cambia entre 90 y 100, 90 y 100, que ojo, 10 pacientes más, cuando vos sos uno de esos 10, es muchísimo llegar a trasplantarte versus no. Pero no cambia. Podemos estar horas discutiendo con eso porque a mí me encanta. Sí. Pero es una discusión. Sí, perdón, que ya se tiene que... Yo también sigo hablando.
En virtud del horario, esto da para otra charla más. En algún otro tema, algún otro caso te vamos a invitar, Vanessa, porque estos pacientes a mí me encanta. Pidiendo, así Además, que te vamos a invitar y vamos a seguir con todas las preguntas que quedaron pendientes y de las que vamos a seguir pensando cuando termine esto. Así que me gustaría ahora justo que, como todos los sábados, agradecerlo, así ya finalizamos en tiempo. Primero, bueno, la verdad que un Ateneo brillante. Quiero agradecer a Vanessa, ya sabemos su conocimiento, pero tu generosidad, Vanessa, porque realmente da gusto intercambiar las experiencias y además de tu gran conocimiento, desborda tu generosidad, que sabes que valoramos mucho, así que sabes que te consideramos una amiga, además de una colega muy valiosa. Y bueno, felicitar a Cecilia, la verdad que le mandé un mensaje también porque es bueno, es maravilloso ver cómo nuestros residentes van creciendo y Cecilia es un máximo exponente de cómo van creciendo en su formación y realmente la presentación fue de primer nivel, obviamente las preguntas también, así que realmente a los que han liderado este curso cada vez la vara es más alta, así que vamos a ver cómo seguimos porque ha sido excelente mantiene el nivel y bueno, nos encontramos el sábado que viene. Así que bueno, gracias a todos. Quería aclaro que el sábado que viene no va a haber, en virtud del feriado nacional. 1 de mayo. En 15 días. Es el 8 exactamente. Perfecto, bueno, nos vemos. Gracias por la aclaración, nos vemos. Gracias. Gracias, Vanessa. Excelente, toda la gente de Ramos, uno mejor que el otro. Buen fin la gente, buenos médicos. Gracias. Excelente, Cecilia. Te veo el miércoles. Chao, Doc, gracias. Bravo, Ceci, muy bien.